Hoy vamos a hablar de eso de los luxes. Cuando se habla de iluminación en los lugares de trabajo y tantas veces se hace referencia a luxes y luxes mínimos y la normativa que te marca los luxes y el cumplimiento de luxes, pues realmente nos encontramos con que en muchas ocasiones no está tan bien entendido como debiera. Así que hoy vamos a ver si podemos aquí aportar nuestro granito de arena. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a la gestión y diseño de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Soy Eduardo Lazola, ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Como decía en la introducción de este episodio, hoy vamos a hablar de eso de los luxes. ¿Y por qué lo titulamos así? Pues porque muchas veces es algo que, tiene una cierta confusión, tanto por parte de profesionales como por parte de clientes finales y de usuarios de la oficina o del lugar del trabajo que sea, porque aquí sí que es muy habitual hacer una confusión en cuanto a los niveles de luxes necesarios para según qué actividad y además según en qué momento del tiempo. Lo primero de todo es intentar entender ¿qué es esto del lux? El lux es una medida una unidad que mide la iluminancia. Y claro, para entender la iluminancia, pues es necesario primero entender otro tipo de unidades lumínicas. Para no hacer este episodio eterno, podemos entender que una cosa es la cantidad de luz que emite una luminaria, una lámpara, y otra cosa es la cantidad de luz que se recibe en un cierto punto. Es decir, por una parte estaríamos hablando de flujo luminoso, que serían pues los lúmenes, que es esa cantidad de luz que va emitiendo una fuente luminosa, que está relacionado pues precisamente con esa intensidad que se mide en candelas, pero que básicamente al final a lo que se refiere es a que una lámpara o una luminaria emite una cantidad de luz, por así decirlo. Es decir, recibe una cantidad de energía eléctrica y esa cantidad de energía eléctrica la convierte en energía luminosa que la emite dentro de unos ciertos ángulos de emisión. Ahí emite ese tipo de bulbo de luz que se genera debajo de una luminaria, si está en el techo, evidentemente, allá hacia donde apunte la luminaria. Claro, esto es algo muy similar a lo que explicábamos en el episodio de los conceptos de acústica. Por una parte era el sonido que emitía la máquina y por otra parte estábamos hablando del sonido que se percibía en algún punto, es decir, cuando llegábamos a hablar de esa presión sonora, y era fácil entender, cuando se usa un poquito el sentido común, que a una misma cantidad de ruido emitido por una fuente, si estás más cerca, la percepción de ese ruido es más alta y si te vas más lejos, la percepción de ese ruido es más baja. En este caso es algo parecido. Una luminaria tiene una cierta potencia eléctrica, tiene un cierto flujo luminoso y sin embargo, dependiendo de lo cerca o lo lejos que estés de esa emisión, cerca o lejos de esa lámpara o de esa luminaria, vas a tener una mayor o una menor percepción de esa cantidad de iluminación o de esa intensidad de iluminación. Es decir, ahí es donde entra el concepto de iluminancia. La iluminancia es, por así decirlo, como la cantidad de luz que una superficie recibe. Es decir, es algo referido a unidades de superficie. Digamos que es también una cierta medida como de intensidad, porque no es una cantidad tan fija como puede ser lo que emite la propia lámpara, sino que depende de esas unidades de superficie. De hecho, la definición de un lux sería un lumen por cada metro cuadrado. El lumen es la unidad de flujo luminoso que emite la lámpara o la luminaria por cada metro cuadrado. Por cada metro cuadrado, digamos, de superficie. Y claro, esto depende
de la distancia a la que se esté de la fuente luminosa, sea una lámpara, sea una luminaria artificial, sea una fuente de luz natural, una ventana, lo que sea. ¿Con esto qué se quiere decir? Pues que cuando se van a medir los luxes dentro de un lugar de trabajo, el punto en el que se miden es algo básico, porque va a variar en función de dónde se ponga el aparato de medida. Los luxes se miden con un aparato de medida que se llama luxómetro. Y el luxómetro lo que te va a decir, pues en cada punto en el que lo colocas, qué es lo que recibe, qué intensidad está recibiendo, qué iluminancia hay. Claro, son tantos los factores que influyen en qué cantidad de luxes tienes en un punto, que muchas veces hay sorpresas. Y muchas veces esas sorpresas provienen de algo que no se ha considerado en el diseño o de algo que no se ha considerado en la medición de esa cantidad de luz que tenemos en la oficina. ¿A qué me refiero? Bueno, fundamentalmente a dos cosas: a la reflexión de la luz y a la altura de plano de medición. Y es que cuando se habla de que se requiere una cierta cantidad de luxes para un lugar de trabajo, lo que se está queriendo decir es que se requiere una cierta cantidad de luxes para una cierta actividad, para la cual se consideran necesarios o convenientes. Es decir, dentro de un mismo lugar de trabajo, si tomas diferentes mediciones de luxes en diferentes puntos, te puedes encontrar con diferentes mediciones, diferentes cantidades, diferentes medidas, y no está mal, sino que dentro de un lugar de trabajo para cada función se requiere una cierta cantidad de luxes. Vamos a ir explicando poquito a poco. Si estamos hablando de una oficina, es muy tradicional pensar por normativas, por cantidad de tradición, acerca de unos 500 luxes como la medida más conveniente o incluso normativa obligatoria para realizar la actividad de oficina. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si tú vas a realizar tu actividad de oficina en un escritorio, en una mesa, pues lógicamente vas a necesitar esos 500 luxes en el punto en el que vas a realizar ese trabajo, en el punto en el que vas a estar en tu mesa. En tu mesa tiene que haber 500 luxes. Claro, esta cantidad de luxes proviene de una normativa que estaba pensada para cuando se trabajaba con un lápiz y un papel encima de una mesa. ¿Qué ocurre hoy en día donde en una oficina se trabaja generalmente con una pantalla de ordenador? Pues lo mismo, los 500 luxes son un poquito altos y entonces hace que tu visión de la pantalla del ordenador pues no sea óptima y te haga forzar un poquito la vista y cansarte un poquito más. Entonces, desde que se trabaja más con los ordenadores, pues se pensó que tal vez en torno a los 400 luxes podía ser algo más interesante. Claro, depende de qué pantalla de ordenador tengas, de qué intensidad tenga lumínica esa pantalla de ordenador o incluso del contraste que tenga lo que tienes en pantalla. Todo esto al final, si se quiere medir con exactitud, es realmente complejo. No es lo mismo que tú estés dibujando con una pantalla de ordenador que tenga un fondo negro y estés dibujando líneas, por ejemplo, en blanco o en colores, a que estés leyendo documentos en un procesador de texto, por ejemplo, o en cualquier otro lector de texto que tenga letras en negro sobre un fondo en blanco, que ya tiene un contraste diferente en cuanto a la cantidad de luz que te está emitiendo la pantalla. O que tengas puestos estos modos nocturnos de pantalla que, aunque estés leyendo un documento, puedas tener el fondo negro y las letras en blanco, o a lo mejor en un tono ni siquiera blanco, un grisáceo claro. Todo esto influye en lo que estás teniendo que forzar la vista para estar trabajando, para estar viendo tu pantalla de ordenador. Y claro, sería diferente la cantidad de luxes necesarios para que ese contraste sea óptimo y te permita leer la pantalla o ver la pantalla perfectamente con el menor esfuerzo. Si hay demasiados luxes, la cantidad de luz de tu puesto de trabajo te dificulta el ver la pantalla.
Y si hay demasiados pocos luxes, como pasa por ejemplo en una sala de cine, es cierto que percibes mucho más el contraste y lo que hay dentro de la pantalla, pero por contra estás teniendo un impacto negativo sobre tu visión, sobre tus ojos. Estás teniendo que esforzarte demasiado a lo largo del día con tu vista. Está siendo perjudicial para tu vista. Es un poco lo mismo que ocurre cuando se dice que para las personas que escriben con su mano derecha, la luz tiene que venir por el lado izquierdo, para que así las sombras que tienes en la propia mano, el lápiz, el bolígrafo, no tape lo que estás escribiendo. Y esto ha hecho siempre que se coloquen las mesas en esta posición cerca de una ventana, giradas 90 grados, etcétera. Que esto proviene de cuando las personas en las oficinas trabajaban en un escritorio. Y más allá de que, bueno, pues si eres una persona que escribe con la mano izquierda, si eres zurdo, pues ya no te vale este tipo de razonamiento. Hoy en día es algo que no tiene tanta relevancia porque se está escribiendo en pantallas de ordenador. Y es más importante intentar evitar el deslumbramiento sobre la pantalla que el hecho de que la luz venga del lado izquierdo para que no te tape la sombra en el papel, ¿no? Esto lo comento porque a veces estas ideas de cantidades que tenemos pues provienen de normativas que estaban adecuadas a actividades en ese momento. Y como estábamos diciendo, este tema de la iluminación es muy potente y muy específico y requiere de entender para qué se requiere esa iluminación. Como estábamos diciendo, en una sala de cine la iluminación será una y en una oficina la iluminación es otra. El ejemplo clásico de contraste sería a lo mejor un quirófano, donde se requiere una cantidad de luz muchísimo más grande, y no solo eso, sino que se requiere intentar minimizar las sombras. Se requiere que la persona que está operando pues pueda ver todo en todo momento con la mayor nitidez posible. Y ahí tiene relevancia o tiene prioridad eso sobre que tenga un confort visual o cualquier tipo de estética de sombras y demás. Tiene que estar viendo con total nitidez y con el menor número de sombras que pueda ser posible. Por eso los quirófanos no solamente tienen una iluminación con una cantidad de luxes muy alta, sino que además la iluminación tiene que ser muy uniforme y con muchos puntos de luz para que no se generen sombras, sobre todo para la persona que está operando, ¿no? Hay otros casos, como puedan ser los laboratorios, como puedan ser talleres, como puedan ser lugares de práctica de deportes, en fin, cantidad de situaciones diferentes, que hace que se tenga que estudiar qué iluminación es necesaria para esa actividad en ese punto. Y aquí viene la segunda parte, en ese punto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no tiene por qué ser la misma la cantidad de luxes que hay en tu puesto de trabajo que la que hay en el pasillo. Y sobre todo si es un pasillo de evacuación. O si es una sala de reuniones en la que se están, por ejemplo, proyectando algo en un proyector. Claro, en la típica pantalla de proyección o en una televisión que hay en una sala de reuniones, si el nivel de luxes es muy alto, no se está permitiendo ver con claridad lo que hay en la pantalla. Tendrá que haber un nivel de iluminación más bajo. Pero claro, ese nivel de iluminación, ¿dónde se mide? Y cuando digo dónde se mide, ahora me refiero a la altura a la que se mide. Es muy habitual no tener en consideración que existen zonas de sombra. Y esas zonas de sombra se producen directamente por las fuentes de emisión de luz, por las propias luminarias. El bulbo iluminado que se genera debajo de una luminaria, podemos simplificarlo y pensar que es un cono de luz. Se va abriendo y cerca de la luminaria pues ocupa la superficie de la luminaria, y según te vas alejando se va abriendo ese cono de luz. Pero claro, entre luminarias, en ese espacio que hay entre dos luminarias, como el cono de luz todavía no se ha abierto, si mides a la altura del techo, ahí tienes una zona de sombra.
Pero realmente donde tienes que tener una iluminación uniforme es donde te haga falta. ¿Y dónde hace falta? Pues o en el plano de trabajo o tal vez en el suelo. ¿Dónde está el error aquí? Pues mira, el error está en que si a ti te dicen que en una oficina tienes que tener 500 luxes y esos 500 luxes tienen que estar a la altura del plano de trabajo, que generalmente estamos hablando en torno a los 70 y pocos centímetros, para asegurarse de ello, hay muchas personas que dicen, bueno, pues si lo mido a nivel de suelo, como estoy más lejos de la luminaria, me aseguro de que cuando llegara el momento de medir a la altura de 73-74 centímetros, estoy más cerca de la fuente luminosa y voy a tener una cantidad mayor de luxes. Bien, esto que en principio tiene toda la lógica y que parece que sea lo más interesante del mundo, no está teniendo en cuenta las sombras. Y por eso hay tantas sorpresas, porque generalmente tú te encuentras el local en el que vas a implantar tu oficina, pues calculado para una situación diáfana, en la que no hay tabiquería, en la que no hay absolutamente ningún objeto. Entonces tú llegas al lugar, plantas el luxómetro en el suelo y ves que hay pues, una cantidad suficiente o incluso más que suficiente de luxes. Y sin embargo luego empiezas a colocar tus mesas y si vas con el luxómetro y lo pones encima de una mesa dices, caramba, insuficientes. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor el cono de luz de las luminarias no abre lo suficiente a la altura de 73 centímetros, 74 centímetros, sino que abre un poco más abajo y se necesita más altura para conseguir esa uniformidad que tú quieres. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que en el suelo, que ya se han abierto los conos de luz, se ha conseguido una iluminación uniforme, pero si subes un poquito más para arriba, ahí todavía no. Imagínate que midieras, en vez de a 73 centímetros del suelo, midieras a 2 metros de altura. Vas a tener muchísimas zonas de sombra según vas circulando entre medias de los puntos de luminarias. Y eso sí, cuando pasas por debajo de una luminaria vas a tener muchos luxes. Pero cuando ya pasas al siguiente punto, que ya no estás justo debajo de la luminaria, ahí ya hay muy pocos luxes. Vas bajando hacia el suelo, se va abriendo ese cono de luz de la luminaria y se va consiguiendo una mayor uniformidad. Va bajando la intensidad, pero se va teniendo una mayor uniformidad. Es necesario que esa falta de sombras esté a la altura del puesto de trabajo en el punto en el que está el puesto de trabajo. Esto no se trata de conseguir 500 luxes en todos los puntos de la oficina a 70 centímetros de altura. No. Se trata de que en las zonas de mesas haya esos 500 luxes, 450 luxes, lo que te marca la normativa, lo que tenga la buena práctica en el lugar en el que estés, en el punto en el que son necesarios. Si hay un pasillo, a lo mejor en el pasillo no es necesario que haya esos 500 luxes y a lo mejor tiene que haber muchos más o tal vez muchos menos. En las ocasiones en las que se habla de más, es decir, que haya más luxes, es porque se requiere que se vea lo que hay en el suelo. En las situaciones en las que se tiende a que haya menos luxes es para que las balizas o el balizamiento o la señalización que hay más cerca del techo sea más fácilmente visible. Mira, una situación muy fácil. Cuando se habla de las luminarias de emergencia y muchas personas piensan que las luminarias de emergencia son como balizas que solamente están en el techo para que se pueda seguir el recorrido de evacuación hacia la salida, no es tan exacto. Las luminarias de emergencia tienen que cubrir una cierta cantidad de luxes en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Pues porque en el lugar de trabajo, cuando alguien sale corriendo porque hay una emergencia, si no hay una cantidad de luxes que permita ver lo que hay por el camino, pues irías tropezando constantemente con sillas, mesas, papeleras y cualquier obstáculo que hubiera en el camino. Tiene que poder verse. Y por eso, aparte de que haya una trayectoria marcada, un camino marcado a base de balizas, también tiene que haber un mínimo nivel de iluminación para que se pueda ver lo que hay y no se vaya chocando todo el mundo con todo y con otras personas, con objetos, etc. Pues esto, al final, ¿qué significa? Pues significa que el nivel de iluminación tiene que ser el apropiado en el punto en el que se va a realizar
la actividad. Así que olvídate de que todo uniforme siempre y todo este tipo de cosas, de que si cumples con la medida en el suelo, pues ya vas a cumplir en el punto de trabajo, porque puede haber sombras. Y luego hay otras cuestiones. Verás, cuando montas tu lugar de trabajo, al final estás colocando muchas veces tabiquería. Esa tabiquería puede estar impidiendo la llegada de luz que provenga de una fuente luminosa, que a lo mejor en diáfano pues está llegando a todas partes. Cuando se hace tabiquería, se tiene que rediseñar la iluminación, tanto artificial como natural. Porque el hecho de que midas en diáfano y cumplas, desde luego no significa que luego cumplas en cada uno de los espacios con el nivel de iluminación que tú querías. La luminancia puede ser diferente, la iluminancia puede ser diferente, todo puede ser diferente. Y luego hay otra cuestión que es la reflexión de la luz. Hay materiales que reflejan mucho más la luz que otros. Entonces es muy habitual que si tú haces una medición con el luxómetro a la altura que tú quieras en un espacio de oficina que todavía no tiene pavimento y que todavía no tiene tabiquería, si el pavimento que está en ese momento, si el suelo que hay en ese momento son unas baldosas de suelo técnico que tienen un acabado metálico, las paredes de la oficina de la fachada son de vidrio, el techo es metálico, tal vez pintado de blanco, las paredes de la oficina están pintadas de blanco, lo que es el perímetro o los pilares, pues tú llegas allí, aunque sea por la noche, enciendes las luces, pones el luxómetro y te sale pues una cantidad de luxes que piensas que vale, pues con eso siempre vas a estar cubierto. Y luego cuando has terminado tu oficina, vuelves a medir, hacer las comprobaciones y ves que no. Dices, ¿y esto por qué? Esto es porque al final los luxes que hay en un cierto punto son los que son, provenga la luz de donde provenga. Y esto implica las reflexiones. Las reflexiones son muy difíciles de calcular y de prever, en modo estricto y en modo preciso. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que si tú colocas encima de ese suelo técnico con acabado en chapa brillante, pues colocas una moqueta, y sobre todo es una moqueta a lo mejor oscura, la moqueta no refleja la luz de la misma manera. Y al eliminar esa reflexión, esa cantidad de luz que absorbe la moqueta en vez de reflejarla, ya simplemente con eso, la cantidad de luxes medios que hay en la oficina ya varía. Y no lo digo porque sea material moqueta, hay otros materiales de PVC, etcétera, que también pueden absorber mucha luz y además también depende del color. No es lo mismo colocar en el suelo un PVC blanco que colocar un PVC oscuro, en lo que estamos refiriéndonos ahora del nivel de luxes. Y claro, luego también está el tema de tabiquerías y del material que tengas en las tabiquerías, en las puertas, etcétera. También habrá cortinas en las fachadas necesarias, muy necesarias. Cuando todo está terminado, las reflexiones de luz que hay en la oficina no tienen nada que ver con las que había cuando el local estaba diáfano. Entonces no es demasiado fiable el que veas que con la oficina en diáfano se cumplen los luxes que tú quieres o que te obliga la normativa, pensando en que si en diáfano cumple, pues ya luego seguro que cumple también. No, porque se necesita sobre el punto en el que es necesario y eso depende del diseño. El diseño lumínico o el diseño luminoso, desde luego, es una parte básica del diseño de un lugar de trabajo. Sea de una oficina, sea de un aula, sea de una sala de conferencias, de un teatro, de un taller, una clínica, un laboratorio o el lugar de trabajo que quieras pensar. La iluminación es lo que te va a permitir realizar tu actividad viendo lo suficientemente bien. Si no estás viendo lo que estás haciendo, pues es algo complicado realizar esa actividad. Y depende mucho pues, de las herramientas que necesites, de la peligrosidad que conlleve lo que estás haciendo para ti mismo como operario o como operaria, del cansancio que te provoque esa iluminación y realmente del deslumbramiento que haya, etcétera. Espero que como primer episodio hablando de lo que es iluminación artificial dentro de los lugares de trabajo, esto de los luxes, pues se entienda un poco mejor.
Lógicamente, pues oye, cualquier duda que tengas, etcétera, pues puedes dejar comentarios, hablar con nosotros, lo que quieras, porque muchas veces, pues algo tan complejo y tan específico como esto se generaliza de una manera demasiado burda y no se están haciendo las cosas bien. De hecho, en muchos lugares de trabajo, cuando vas con el luxómetro y vas tomando medidas en los lugares donde tiene que haber un cierto nivel de luxes, vas viendo que muchas veces hay problemas. Y esos problemas provienen de no entender con la claridad suficiente de qué es de lo que estamos hablando. Iluminancia, luxes. Espero que haya quedado suficientemente claro y si no, hablamos. Hasta el próximo episodio.